Con la ayuda del cielo, Rabotai, seguimos con el estudio de esta mañana con respecto a mostrar las evidencias históricas, las evidencias oculares de que la Torá fue dada en el Sinaí. Seguimos utilizando el libro, vamos en la página 16 a la 19, ¿recuerdan? Y dijimos que a una persona, a un escéptico, presentarle toda la Torá como un conglomerado de la verdad, la persona va a decir que no es así y que el judaísmo es la fiabilidad, es lo más fiable con respecto a la veracidad que muestra de que la Torá fue entregada en el Har Sinai. También habíamos dicho que hay acontecimientos históricos de nuestra nación que van a la par con los acontecimientos de las naciones de la tierra, y mencionamos Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, pero antes de eso habíamos dicho Matan Torah, la entrega de la Torá, cuando Moshe da los 10 mandamientos o las 10 palabras a la nación como tal, que se dice que ahí los escépticos que incluso estaban en Am Israel, o no digamos Am Israel, sino dentro de Israel, por fin creyeron que Moshe Rabenu había sido enviado de parte de Hashem Yitbaraj. Y habíamos dicho también que este acontecimiento como tal no había sido una revelación personal solamente, valga la redundancia, a Moshe Rabenu, sino que fue una revelación también nacional, porque los sabios de nuestro pueblo, ellos tenían ciertos simanim para identificar a una persona que iba a venir como un caudillo. Asunto que hoy en día también lo mencionamos con respecto a los fallidos Mashiach que ha tenido nuestro pueblo, que no califican ninguno para Mashiach. Una de los postulados, por decirlo de alguna manera, es que Mashiach tiene que traer una era de paz, la reconstrucción del tercer templo, la reunificación de todo el pueblo de Israel que está diseminado en toda la tierra, etcétera, etcétera. Entonces seguimos con nuestro estudio, dando evidencias históricas, las evidencias arqueológicas, la muestra el rabino Amram Anigyar en su libro que se llama Toralogía, si mal no recuerdo, creo que sí, se llama así, que habla de los acontecimientos históricos, arqueológicos de la Torá como tal y de Am Israel. Ahora bien, vamos a hablar de la muerte de los primogénitos y la partición del Yam Suf, del Mar Rojo, como una evidencia histórica ocurrido en medio de una nación totalmente idolátrica, pagana, con una creencia extraña a la nuestra, y que en los caminos de la historia muchos investigadores ahora están empezando a dar veracidad a los acontecimientos como tales. Entonces, Rabotai, habíamos dicho que, si mal no recuerdo, el 3.8 billones de personas, 3.8 billones de personas en el mundo creen que la Torá fue entregada en el Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? Que estamos hablando que era, si mal no recuerdo, el 53% o 58% de la población mundial. Y dijimos que 4, entre paréntesis, de las mayores religiones del mundo también daban veracidad que la Torá había sido entregada en el Sinaí. Entonces, los judíos salieron de Misraim por orden de Hashem Yitbaraj. Vimos anteriormente que cuando Hashem se le aparece a Israel, a los hijos de Israel, tengo que utilizar los hijos de Israel y no a Israel, porque en el acontecimiento histórico a Israel es cuando se establece en la tierra de Canaán. Entonces aquí podríamos decir que la Israel, la congregación de Israel, que a Hashem Yitbaraj se le presenta y no le dice: soy el Dios que te creó, el Dios que te formó, sino le dice: soy el Dios que te sacó de la tierra de Misraim. ¿Por qué? Habíamos estudiado esta mañana que decir el Dios que te creó puede ser malinterpretado. ¿Cómo? Puede ser mal. Puede ser malinterpretado
tomando en cuenta de que había una minoría que se había asimilado a las costumbres de los egipcios. ¿Najón? También vemos que los Midrashim nos comentan que aquellos que se asimilaron dentro de la costumbre de los egipcios fueron exterminados por parte de Hashem en la plaga de oscuridad. Entonces, ese es un resumen. Los judíos salieron de Misraim por orden de Hashem la misma noche y en el momento exacto en que murieron los primogénitos egipcios. Llegaron al Mar Rojo, guiados por una columna de nube y otra de fuego. En la cabeza marchaban los líderes, Moshe y su hermano Aarón, quienes ya tenían más de 80 años para ese entonces. Entonces, en esta revelación histórica de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, donde se encontraba Moshe Rabenu, donde se encontraba Aarón Jacoben, los judíos tenían para ese momento pocas mitzvot que habían heredado ¿de quién? De Adán y de Noah. ¿Sí? Pocas mitzvot que heredaron de Adán y de Noah. Y estas leyes no fueron anuladas, sino que en el monte Sinaí se les agregó a ellas. ¿Y cuáles fueron esas leyes? 900 más. Sheva Mitzvot. Con Noah fueron Sheva Mitzvot. Pero antes de Noah fueron 6 leyes que se le habían dado a la humanidad. Consecuentemente, cuando Paró los persiguió, no necesitaron tácticas de guerras ni armamento. Hashem Yitbará hizo la división del Yam Suf y cruzaron a través de él. Sin embargo, Paró y su ejército se ahogaron en el Yam, en el mar, y sus cuerpos fueron arrojados en las costas para que los judíos pudieran verlos con sus propios ojos. El episodio es bien conocido por cada uno de nosotros. El Kusari, que estamos leyendo de la edición de Mexudá en la página 18-19, nos habla del man en el desierto. ¿Por qué hablamos antiguamente? ¿Por qué anteriormente hablamos de Yetziat Misraim, de la salida de Misraim y el Yam Suf? Porque son acontecimientos históricos que ocurrieron tal cual. Podríamos mencionar, hace tiempo recuerdo que vi en un programa de televisión, History Channel, no que le esté haciendo comerciales a ellos. Ellos decían, e incluso había un rabino reformista que decía que no fue realmente Hashem quien sacó a los hijos de Israel, sino que era un proceso que tenía que ocurrir y que la nube la nube de gloria, la nube que los perseguía a ellos, era porque en ese tiempo había hecho erupción un volcán y que el volcán era tan grande y fue tanto lo que expulsó de lava y todo lo que esto implica, que esa nube, ese polvo, ese humo abarcó a muchas localidades, a muchas regiones. Y dice que la columna de fuego que los guiaba en la noche era ese volcán que había hecho erupción. Y yo viendo este programa, yo decía, bueno, puede ser que haya sido así como él dice. Pero, ¿quién es el causante de que el volcán haya hecho erupción? ¿No fue por un acontecimiento ajeno? Estamos diciendo que los guiaba, entonces, ¿cómo así? Ajá, pero fíjate tú, no estamos... ¿Quién hizo que... Supongamos que esa teoría sea cierta y trataron de corroborarlo con la historia, por la ciencia, de que en aquel tiempo así fue, que hubo una explosión de un volcán en los tiempos de Parot, que era Ramsés, y pare usted de contar. Y muchos historiadores dijeron que en efecto había sido así, que un volcán, había hecho erupción en aquel tiempo, y pare usted de contar. Pero ¿quién hizo que el volcán hiciera erupción? ¿Quién es la causa de todas las causas, como dice el Rambam? ¿Quién es la causa de todas las causas y el motivo de todos los motivos? Hashem Yitbará. Hashem es la causa de todas las causas. Y sin Él nada de lo existente existiría. Y si Él no le da vigor y fuerza a la creación, simplemente no existiría como tal. ¿Sí?
Y yo viendo este programa decía, puede ser que ese rabino reformista tenga razón en lo que está diciendo, pero la causa de todas las causas es Hashem Yitbaraj, y Akadosh Baruj Hu está tras de todo eso. Ahora, siguiendo entonces la lectura del Kusari, de la edicción de Mesudá, en la página 18 y 19, nos habla respecto al man en el desierto. Por cierto, esta es una revelación del poder divino y en consecuencia deben aceptarse los preceptos asociados con él. No debe quedar ninguna duda y no se debe sospechar que estos eventos hayan sido el resultado de brujería, como otras naciones de la tierra pueden hacer sus acontecimientos milagrosos. Consecuentemente, no fueron trucos y no fue fantasía tampoco. Si la división del Yam Suf, del Mar Rojo, y el cruce del mar fue algo imaginado, a manera de pregunta, ¿ellos también imaginaron la liberación de la esclavitud de Misraim? Es decir, anteriormente hablamos que toda una nación cree en que Hashem los sacó de Misraim, y esa nación somos nosotros, la nación judía. Habíamos visto también que muy difícilmente una nación, por medio de su religión, llamémosla así en sentido pedagógico, puede hacer que toda ella se convierta. Y sabemos que no es así. Consecuentemente, creer que la Yetziat Misraim fue un acontecimiento histórico único en su clase, el Yam Suf fue un acontecimiento histórico también único en su clase, y no fue por actos de brujería, ni pare usted de contar. Entonces el man tampoco fue un acontecimiento de brujería, ni fue algo imaginado, no fue algo que nosotros nos inventamos. Así como se está corroborando hoy que los hijos de Israel, nosotros estuvimos en Misraim, y así como se está también corroborando la partición del Yam Suf, también la alimentación por medio del maná, no fue algo imaginado por nosotros, ni fue algo que los escribas dijeron, vamos a colocar que algún Dios o Dios se le ocurrió alimentar a los hijos de Israel, a Kelal Israel, por medio de un man, por medio del maná. No fue algo imaginado. Entonces, la liberación de la esclavitud en Egipto, si pensáramos que fue algo imaginado, lo del man y lo de la partición del Yam Suf, también la liberación de Misraim hubiese sido algo imaginado y no tuviéramos fundamentos históricos para nosotros poder hablar de ello. De manera tal que la muerte de sus represores, la captura del botín y el hecho de haberse quedado con sus riquezas, solo la obstinación de la herejía puede llevar a negar la veracidad de estos eventos históricos, como estamos viendo, que fueron únicos en su clase, dado para una nación con un propósito especial y una relación especial con Hashem Yitbaraj. De manera tal que cuando llegaron al desierto, a un lugar donde nada crece, Akadosh Baruj Hu le otorgó diariamente comida, que fue el man, el pan del cielo que Akadosh Baruj Hu les envió, excepto en Shabbat. Para Shabbat, ¿qué recibíamos? Recibíamos el día anterior una porción doble, porque en Shabbat no podíamos salir a recoger lejen, el pan como tal, el man que se encontraba en ese momento. En la página, gracias Joel, en la página 96 y 97 del Kusari nos dice que no hay ninguna razón para que rechacemos algún aspecto del relato que hemos recibido respecto a la revelación en Har Sinai. Respecto a las dificultades de sus implicaciones físicas, debemos decir que nosotros no entendemos de qué manera la palabra espiritual de Hashem Yitbaraj se materializa para que nuestros oídos puedan percibirla. Permiso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechakol niyah bidbaraj. Amén. Jole, está calientico. Repito, respecto a las dificultades de sus implicaciones físicas, debemos decir que nosotros no entendemos de qué manera la palabra espiritual de Hashem
se materializa para que nuestros oídos puedan percibirla. No podemos entender eso. Cómo las palabras se materializan para nosotros entenderlas. Hay algo que estamos seguros. Nosotros no vemos las palabras que salen, ni vemos las letras que salen de nuestros labios. Nahom, ¿cierto? No lo vemos. No vemos el aire, pero estamos seguros de que existe. Nahom, ¿cierto que es así? Entonces, tampoco sabemos qué cosas nuevas Hashem Yitbaraj creó o qué elementos ya existentes Él usó para revelarnos la Torá en la forma de las tablas de piedra. ¿Por qué? Porque su poder es ilimitado simplemente. Y nuestra visión es que Él creó las tablas y grabó en ellas el texto de la misma manera que Él creó los cielos y las estrellas. ¿Por qué lo hizo? Simplemente por su pura voluntad. Consecuentemente, Hashem lo deseaba. Y ellas adquirieron la forma física, adquirieron la forma precisa y específica por la voluntad del Santo bendito sea Él. Todo fue por voluntad de Hashem Yitbaraj. Y grabó en ella el texto de los 10 mandamientos. Ajá, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quiere participar? Claro, podemos hacerlo. ¿Sí? Y así yo voy tomando cafecito. Está caliente, ¿no? ¿Está caliente? Sí. Ay, está caliente. Entonces, de la misma manera, Rabotai, decimos que Él partió el mar y formó con el dedo, y formó con él 2 paredes que se mantuvieron a la derecha y a la izquierda de Kelal Israel. Ahora pregunto, ¿hay alguna duda acaso de nosotros que fue así como ocurrió? En Kelal Israel, en An-Ehat, no debería existir duda alguna. Habíamos dicho que las demás naciones de la tierra lo cuestionan, porque no es una herencia, no es una morashá para ellos. Como decimos en el rezo Morashá Keilah Jacob, que es que herencia para la congregación de Jacob, no herencia para las demás naciones de la tierra. Y ahí nuestro proceso único, nuestra relación especial con Hashem Yitbaraj. Consecuentemente, estas paredes se mantuvieron a la derecha y a la izquierda del pueblo, para quienes también formó camino y suavizó la tierra para que pudieran caminar sin problema y sin obstáculos. Shenemar, como está escrito en Shemot 14, 21, 22. Hoy día, los arqueólogos han descubierto en el Yam Suf, han descubierto en sus profundidades ciertos instrumentos que datan de aquellos siglos. Sírvemele un poquito, por favor. Gracias. Pues me pones 2, por favor. De manera tal que así como el agua se solidificó y tomó forma por su orden, por la forma de Hashem Yitbaraj, de la misma manera el aire que llegaba a los oídos de las personas en Har Sinaí se transformaban en palabras sonoras que le transmitían lo que Hashem Yitbaraj quería comunicar al profeta y al pueblo. En la página 96 y 99, todo el pueblo judío fue testigo y se convenció de la realidad de estos eventos. No fue una revelación, como estuvimos hablando anteriormente, personal, sino fue una revelación colectiva, una revelación nacional que ocurrió en Am Israel. ¿Sí están conmigo hasta aquí? Haciendo que Bené Israel, los hijos de Israel, creyeran, porque ellos fueron partícipes en primer plano de este acontecimiento único en su clase. No es como otras religiones, a manera pedagógica lo decimos, que tuvieron revelaciones en lo personal y después se aparecen ante un colectivo y dicen, Dios me habló, pero no estuvo nadie presente para que fuese de tal manera, ni hubo señales para que tales pudieran reclamarlo como tal. Y habíamos dicho también en la clase previa que el acontecimiento de Moshe Rabenu fue solo, no había nadie que estuviera con él para decir, mira, es así
tal cual como él dice que se le apareció a Moshe Rabbeinu, que se le apareció Hashem a Moshe Rabbeinu, sino que se le apareció en la soledad. Pero cuando Moshe fue a lo de su hermano y a lo de su hermana, habían como un simán, como una señal, había como un código en las palabras que él transmitió, que entonces ellos creyeron. Y se fue a donde los sabios de aquella generación, pero tenían duda. Y su duda se disipó cuando en Matán Torah. Porque los sabios de la generación de Moshe Rabbeinu habían estudiado de que el caudillo iba a venir con ciertas señales que habrían de cumplirse en su momento. Y no por arte de brujería, ni por arte de astrología, como vimos en la clase anterior. Cosa que no hacen los supuestos profetas de las demás naciones. Ojo, quiero aclarar, no estoy en contra de las demás religiones de la tierra, las respeto en todos los sentidos. ¿Quieres decir algo? Sí, claro, puede. Que también están muy prevenidos, había estudiado, de que ellos mantienen muy prevenidos, porque de todas maneras los consejeros del faraón, dice el Midrash, dice nuestra tradición, de que eran brujos, y los tales brujos eran Yitro, era Bilam y yo. Y los tres sabían hacer esas mismas cosas, porque dice que ellos también imitaban las plagas que Moshe desataba. El problema que radicaba es que ellos lo hacían era con, ¿cómo se les llama? Técnicamente eran trucos. Como ilusionismo. Eso, eran ilusionismos, no eran como tal actos raros. Que solamente no pudieron imitar uno que otro, que fue cuando dijeron, no, esto sí tiene que ser obra de Hashem Barat, porque ellos sabían que existía Hashem. Correcto. Gracias, Joel, por tu aporte. Así es. Entonces, fíjense, sin embargo, lo importante es el resultado. ¿Sí? Sigue diciendo, en la página 96-99, todo el pueblo judío fue testigo y se convenció de la realidad de estos eventos. Dice el libro, el rabino que lo escribió, yo no insisto en que las cosas hayan sido exactamente de esta manera, porque tal vez el asunto es demasiado profundo como para que yo lo comprenda. Sin embargo, lo importante es el resultado de todo esto, la liberación de Klal Israel de Misraim, la partición del Yam Suf y el Mam. Igualmente, todos los Nes, todos los Nisim, los milagros ocurridos cuando hay la partición del Yam Suf. Entonces, sin embargo, lo importante es el resultado, la liberación de una nación que hoy en día vivimos con orgullo, levantando nuestra frente de que somos judíos en todos los sentidos, Rabotai. Entonces dice que todos los que presenciaron este hecho estaban convencidos de que estos eran ordenados y provocados directamente por el Creador. ¿Se acuerdan ahorita el ejemplo que les puse de un programa en la televisión que decía que fue un volcán que hizo erupción en aquellos tiempos y según la arqueología fue así, hubo un volcán? Sí, no vamos a caer en los detalles de los hechos, como dice el rabino, pero sin embargo, lo importante es el resultado, es la liberación de Israel, de los hijos de Israel, de Misraim, de la salida de Misraim. Hashem la utilizó de una u otra manera. De todas maneras, siempre los científicos, aunque sacándole todas las explicaciones lógicas, todos están de acuerdo en que hay un punto en el que ya no dan más explicaciones, o sea, en que coinciden de que, listo, fue un volcán, sí, pero ¿quién le dijo a Moshe Rabbeinu que hiciera las cosas en ese preciso instante? Es correcto. O sea, creo que el judaísmo se caracteriza por eso, por no buscar tanto la explicación mística, sino precisamente buscar la explicación física, que es lo que hacemos, colocar lo físico y lo divino. Claro. Esto fue lo físico, listo, ¿qué produjo? Algo divino. Es correcto, así es. Así es. Entonces, miren lo que dice. Todos los que presenciaron estos hechos estaban convencidos de que estos eran ordenados y provocados directamente por el Creador, como dice Joel. Tal cual como ocurrió, fue provocado por Hashem Yitbaraj de esa manera específica
que fue única en su clase. Tanto así, que fueron directamente por Hashem sin intermediarios alguno. ¿Najón? Sin intermediarios. Hashem Yitbaraj no utiliza de intermediarios para él hacer lo que quiere hacer, en ningún sentido. Consecuentemente, en este sentido, estos hechos pueden compararse con la creación original del mundo, que nos habla, espérense un momentico, listo, se me movió esto aquí, ajá, se fue otra vez para arriba. Esto estamos en vivo y no se puede editar. Entonces, nos dice que solidificó y tomó forma por su orden, y de la misma manera el aire que los llevaba, ajá, ya va, espérense chicos, pido perdón que se me movió el material. Entonces, en este sentido, estos hechos pueden compararse con la creación original del mundo, la creencia en el origen divino de la Torá, que está ligada a estos eventos, está establecida con tanta firmeza como la creación divina. Aún más, el creyente entiende que Hashem Yitbaraj creó al mundo de la misma manera en que creó las dos tablas, en que creó el man y otros fenómenos similares. Las dudas que molestan al filósofo, la persona que viene con su filosofía a interpretar la Torá, y al materialista decir, ¿se acuerdan que les hablé esta mañana de un programa que se llamaba Creencia, donde había un señor llamado Carlos Escudé, que era escéptico, materialista? Baruch Hashem, este señor hizo Teshuvá, se convirtió al judaísmo y ya pertenece a Israel. Entonces, no existe en el corazón del creyente tales objeciones como tal, y cuando hablamos en el corazón del creyente estamos hablando de Am Israel, tanto en lo particular como en lo general. Entonces hablamos de la revelación divina de la Torá y el origen de otras religiones. Un punto interesante. En el Kusari, que estamos leyendo en la página 148 y 149, no es posible convencer a las personas de algo que no vieron. ¿Cómo yo puedo convencer a alguien de algo que no vio? ¿Cómo yo puedo decirle a una persona, cree en los extraterrestres, y esa persona no los ha visto? O cree en una serpiente de 10 cabezas. Si no la ha visto, la persona tiene que verla para poder creer en eso. Miren cómo se desarrolla el asunto. Moshe Rabenu llegó al pueblo, al Har Sinai, para que pudieran ver la Shejinah, para que pudieran ver la luz divina. Es decir, Moshe Rabenu, a sus contemporáneos que todavía dudaban, por decirlo de alguna manera, ¿hay duda en ustedes todavía? Bueno, hagamos algo. Hashem va a hablar con ustedes también, para que vean que no es invención mía. Vamos, hablen con Hashem Yitbaraj, solo que sepárense, purifíquense durante 3 días. Las mujeres que se aparten de los hombres y viceversa, que nadie toque la montaña, el Har Sinai, el que toque morirá, para que ustedes mismos sean testigos de la revelación de la Shejinah. Y no solamente yo. ¿Por qué? ¿Por qué ese episodio ocurre en la Torá Hagedolá? Porque habían todavía algunos escépticos dentro de Am Israel que decían, todo lo que nos está enseñando Moshe no es así, hay duda en nosotros todavía. Moshe le dice eso al pueblo en colectivo, y luego él llamó a 70 ancianos, y cada uno vio de acuerdo a su nivel de desarrollo espiritual la manifestación de la Shejinah. Cada uno lo vio, de los presentes de Clar Israel, y tuvieron miedo de Hashem Yitbaraj. Y nos comentan los Mefarshim que ellos, cuando escucharon la primera voz de Akadosh Baruj Hu, dicen que la voz de Hashem se transformó en algo físico, en letras. Así dicen los Mefarshim. Ellos murieron.
y Hashem los resucitó. Y cuando escucharon la segunda misbah, ¿qué ocurrió? Otra vez murieron. ¿Y Hashem qué hizo? Los volvió a resucitar. Y cuando Hashem iba a hablar por tercera vez, ¿qué dijeron? Espérate, digamos. Ya va. Moshe, espérate. Ya, wow. Hemos muerto ya 2 veces. No. Reconoció la voz del Creador. Es correcto. Ya va, habla tú con Hashem. Sí, habla tú. Te creemos, Moshe. Y esto fue una revelación colectiva. Una revelación nacional, no fue una revelación particular, como dijimos anteriormente, donde muchos profetas de otras naciones se levantan y dicen, Hashem me ha transmitido, o Dios, no sé, no Hashem, dice, Dios me ha transmitido esto y esto. Y esto me acuerda un maasé que contó el rabino Shaul Malech, Hashem le dé largos y buenos años de vida, en uno de Shurim, que están en la página de Shem Tov, en audio, que había un bajur, un joven, ahorita te doy la palabra, había un joven que estaba, digámoslo, su emuná en Hashem Yitbarasia había sido confrontada por alguna u otra causa, así lo quiso el Creador, y este chico empezó a ir a prédicas evangélicas y se estaba convenciendo, porque el hombre que se paraba en la tarima decía, yo soy el profeta de Dios porque Dios habló conmigo anoche y me ha dicho que haga tal y tal cual y tal y punto, decía, en el púlpito. Entonces, este chico estaba creyendo que había sido así, que este hombre tenía una revelación de Dios. Lo que no sabía es que el rabino lo había perseguido, no el rabino Shaul Malech. Es un masé que estaba contando el Rab Shaul Malech. Y este rabino se fue persiguiendo al chico y estuvo en medio de esta... ¿Cómo? La escuela dominical. De esta charla donde hay muchas personas creyentes de una religión X, y le agarró al bajur por un brazo, ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú eres judío no puedes estar en medio de esto. No, pero es que ese señor que está allá, él es un profeta, porque mira lo que está diciendo y realmente así ha ocurrido. ¿Y qué dice él? Que Dios se le apareció anoche y le habló a él. Entonces dice que el rabino levantaba la mano desde lejos, y cuando lo vieron, lo hicieron pasar adelante, no sabían que era rabino, y él dijo, se para el rabino, usted tuvo una visión, sí, Dios habló conmigo anoche y tiene prueba de eso. ¿Qué más prueba? Dios habló conmigo, yo soy el profeta, le decía. Dios, sí, está colocando en tela de juicio de que Dios ha hablado conmigo. No, por favor, es aquí ¿cómo se llama? Hereje no le decía. Un no creyente. Un no creyente, ayudémoslo, un escéptico, recemos por él, oremos y tal y para acá. Entonces él le decía, ya va, espérate. ¿Qué? Le decía, Dios también habló conmigo anoche. Entonces este hombre le dice, ya va, no es posible, Dios no puede hablar contigo anoche. Dios no puede hablar contigo. ¿Y cómo que no? Claro, Dios habló conmigo. Muéstrame las evidencias que Dios me habló contigo, y muéstrame tú las tuyas de que Dios también habló contigo. No estás diciendo que tú eres profeta y Dios se te apareció anoche. También se me apareció a mí anoche y me ha dicho que todo lo que tú estás diciendo es mentira. Y ahí hubo un problemón. El Rab se fue, convenció al chico de que era mentira, vio tal cual que era así y se fue. ¿Por qué? Porque la base es de ello, es decir, Dios se me apareció a mí solito y se me reveló por fe. Mientras que las revelaciones de Hashem son en colectivo para Am Israel. Así. Y ya está. Entonces, podemos decir aquí en la página 148 y 149, no es posible convencer a las personas de algo que no vieron. Y Moshe Rabbeinu llevó al pueblo al monte Sinaí, como dijimos anteriormente, para que pudieran ver la luz divina. Y empezó Hashem Yitbaraj a hablar con ellos y morían varias veces. Luego él llamó a 70 ancianos para que lo vieran tal como está escrito. Ellos vieron al Dios de Israel, Shemot 24:10. Y posteriormente reunió una segunda asamblea de los 70 ancianos y le transmitió mucho de su espíritu profético. Como nos dice, hasta que esto se convirtieron casi en sus paredes. Tal como está escrito
y concentró algo del espíritu que se había posado sobre él y lo confirió a los 70 ancianos, como quedó registrado en Bamidbar 11:25. Cada uno de ellos le relató a los demás lo que había visto y oído. El concepto y la práctica de la profecía fueron tan bien establecidos que era imposible sospechar que esto fuera una conspiración de unos pocos para engañar a la multitud. Quiero repetir esto, porque cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia con otras religiones de un supuesto resucitado que lo vio nada más un puñado y ellos empezaron a difundir, Ya lo habían necesitado, ¿no? empezaron a difundir la creencia. ¿Dónde está? Y más nadie lo vio. ¿Se acuerdan? Entonces, y el concepto y la práctica de la profecía fueron también establecidos que era imposible sospechar que esto fuera una conspiración de unos pocos para engañar a la multitud. Era imposible convencer a un gran número de personas de que ellos habían visto algo que en verdad no habían visto. Es decir, que el argumento, si hubiese sido mentira y una conspiración, en alguien se iba a caer. En alguien se iba a descubrir de que no fue real. ¿Najón? En el caso de la revelación divina, hubo un consenso unánime en que habían sido testigos del hecho de que Hashem había entregado la Torá a Klal Israel. ¿Qué les parece? No fue algo personal, sino que fue algo colectivo. Y tanto así, de tanta envergadura, tenía que ser con muchos testigos. Aquí sí nos vamos a los Midrashim que dicen que toda la tierra hizo silencio. Y le preguntaron al brujo Bilán qué es lo que está ocurriendo, las demás naciones de la tierra. Y le dijeron, Hashem, y les dijo, Hashem está haciendo un pacto con los hijos de Israel, le está entregando la Torá. Entonces vamos a hacer un resumen y un análisis del argumento del Kusari. Vamos a presentar a continuación una breve síntesis del argumento completo del Kusari, presentado por el Rabí David esto está en inglés, Living Up to the Truth. Qué mal inglés habla este hombre, que traduce la divinidad de la verdad en la página del año 1996, página 40-47, que lo pueden conseguir en la dirección web www.publication.htm. Podemos pasar después el link para que la persona pueda corroborarlo, y como estamos en vivo, voy a seleccionarlo aquí, control C, para cuando lo estemos subiendo al YouTube, ponemos el link para que la persona pueda buscarlo, para que vean que nosotros no ocultamos nada, siempre damos la fuente de donde estamos estudiando, y para que la persona también pueda ir y pueda estudiar y por sí mismo puedan sacar sus conclusiones de lo que se está diciendo. Entonces, ¿cómo se puede creer en un evento histórico del pasado? ¿Cómo nosotros podemos creer eso? Comencemos tomando un milagro que le ocurrió a un gran número de personas, no un milagro que le ocurrió a una persona en particular, A unos pocos, sino que fue todo lo contrario. Todos los milagros que se hicieron fueron en presencia de Klal Israel. Ejemplo, Yetziat Mitzrayim, ¿fue o no fue un milagro? Sí. Las 10 plagas, ¿fue o no fue un milagro? sí, todo. Fue un milagro. Sí, no, fueron 10 milagros. O sea, claro, fueron 10 milagros, pero fue ante todo una nación que estaba cautiva dentro de otra nación. Entonces, comencemos por ahí. En nuestro caso, a toda una generación. Tomemos, por ejemplo, la revelación en el monte Sinaí. Hay personas que creen que la revelación en el monte Sinaí realmente ocurrió. No vamos a suponer que por el hecho de que haya personas que crean en esto, entonces sea algo que verdaderamente ocurrió. ¿Se entendió la idea? Lo vuelvo a repetir. No vamos a suponer que por el hecho
de que haya personas que crean esto, entonces sea algo verdaderamente que ocurrió. Esto se llama razonamiento circular. De todas maneras, es un hecho que hay personas que creen que esto ocurrió. ¿Najón? No solamente judíos, hay no judíos que creen también esto, como vimos en la clase anterior. No, y hace parte de su fe. Y hace parte de su fe, como dice Joel. Ahora bien, ellos lo creen porque así se lo enseñó la generación anterior en otras religiones. Hablamos del calendario, ¿se acuerdan de los 7 días? ¿Por qué toda la humanidad cree en 7 días? Porque lo creyeron de las generaciones anteriores, que data de quién? De los tiempos de Adán Harishon. Y eso es indiscutible. De la misma manera, esa generación lo creía porque así se lo habían enseñado la generación precedente. Y de esta manera tenemos una cadena de generaciones creyentes a lo largo del tiempo en la historia. Esto es un hecho, ¿ok? Es un hecho que está. La pregunta es, ¿dónde comenzó esta cadena? ¿Adán? Desde Adán. ¿De dónde, ¿de dónde comenzó esta cadena, llamémoslo en hebreo, de la Mesorá, de la tradición? ¿Dónde? Har Sinai. Otra pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? ¿Y cómo llegaron ellos a esta creencia? Son preguntas lógicas que hay que hacernos. ¿Dónde comenzó la cadena de la transmisión del Har Sinai? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde comenzó esta cadena? Como Moshe Rabbeinu. ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? No. ¿Cómo llegaron ellos a esta creencia? Yo creo que, o sea, Ya vimos que todos los primeros no sí, fueron es ellos. muy difícil porque no todos fueron iguales. Abraham llegó solito a esa creencia. Él lo dedujo de una forma muy sencilla, que hay un midrash que dice de que él dijo, los planetas se mueven y la Tierra también se mueve y todo se mueve, por eso no se mueve, no la madre, eso alguien tuvo que moverlo. Y llegó a su conclusión. Pero, pero Abraham estuvo influenciado por alguien. Sí. Por Tera, o por el abuelo. Por eso digo, estamos diciendo que no empezó ahí a abuelos. Por Shem. Por Shem. Estamos que los primeros no eran ellos, porque desde antes, desde la generación de Noah ya había quién. Creían en Hashem Yitbaraj. Y Abraham llegó solo, pero él estaba influenciado. Había una influencia externa. ¿Najón? Sí. Seguro otros van a decir, no fue así, nadie influenció a Abraham fue él solo como tal, etc. Y sabemos que hay muchos midrashim y muchos mefarshim con respecto a esto, que tienen una gran gama de explicaciones. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando hace un tiempo atrás, la Kedah Isaac, que algunos dicen que vino un ángel y antes que Abraham le hiciera la shejitá a Isaac, un ángel hizo que cayera una gota de lágrima, ¿no fue? En el cuchillo, y este se derritió. Otros dicen que no ocurrió así, sino que realmente le hizo la shejitá Y le cortó media tráquea. Otros dicen que le cortó media tráquea, otros dicen que sí lo ofreció en sacrificio y Hashem lo revivió. ¿A cuál le creemos? A todos. Entonces, fíjense esto. Tenemos ya las preguntas, ¿cierto? Una vez más, simplificando de manera excesiva, esto es tan solo un bosquejo. Existen dos grandes posibilidades. Una, los sucesos del Har Sinaí tuvieron lugar y el pueblo fue testigo. Eso lo llevó a ser creyente, porque el pueblo fue testigo. Entonces, los primeros creyentes, ¿quién fue? El pueblo en general. No fue una minoría en particular, sino toda una nación fue testigo ocular de los hechos.
No fue una invención. Porque si es una invención, como decimos, tarde o temprano se va a caer. ¿Najón? Número 2, los hechos nunca tuvieron lugar. 1, tuvieron lugar. 2, no tuvieron lugar. Si el evento nunca ocurrió, entonces alguien inventó la historia y convenció al pueblo para que las creyera. Así de sencillo. Pero déjeme decirles algo. Hacer creer a todo un pueblo en un acontecimiento tan grande como de esta magnitud que estamos hablando, que ocurrieron hace muchísimos años atrás y que hasta el día de hoy se siguen creyendo, y todos que el Israel lo creemos como tal, es algo totalmente casi que imposible. ¿Najón? No pasa igual con otras creencias. Otras creencias, acuérdense que estamos diciendo, el judaísmo es lo más fiable a lo que es la verdad cuando comenzamos el estudio. Entonces, el argumento del Kusari comienza investigando la segunda alternativa. ¿Y cuál es la segunda alternativa? Los hechos nunca tuvieron lugar. ¿Por qué así? Que los hechos nunca tuvieron lugar. ¿Por qué? Que toda la historia fue inventada y se convenció a las personas de que fue así. Consecuentemente, el argumento demuestra que esta segunda alternativa no es verosímil. No es verosímil creer que la historia fue inventada y luego se convenció a las personas. Si se anula la segunda alternativa, ¿nos queda cuál? Nos queda solo la primera opción, que los hechos realmente ocurrieron y que realmente hubo testigos. Y esta es la estructura del argumento. No fue un invento, realmente ocurrió. Fíjense algo, cuando yo estaba estudiando contabilidad hace algunos años atrás, y todavía estoy joven, eso fue como la semana pasada, nos decían, ¿de qué manera tú puedes identificar un billete falso de uno verdadero? Tocándolo, ¿cómo lo haces? Conociendo bien el billete falso o verdadero. Conociendo bien el billete verdadero, palpándolo, nada más con los dedos, palpándolo, sabe identificar si el billete es falso o no es falso, porque aprende a conocerlo también y te muestran la evidencia de que el billete es real, a uno que no es real, pero parece de verdad. Igualmente ocurre aquí y es lo que nos está diciendo el Kusari. Pero él empieza identificando lo que es la mentira para luego mostrarnos no la posibilidad de que el yesod, el fundamento, es que lo que ocurrió en el Sinaí es verdad, emet. Entonces, la posibilidad de convencer a todo un pueblo sobre un evento nacional, falso. La línea de refutación, ya vamos a ir terminando, la línea de refutación de la segunda alternativa es la siguiente. Imagina a alguien inventando la historia y tratando de convencer a los demás de que esa historia es correcta. Él se acerca a un grupo de personas y les dice que en algún momento del pasado sus antepasados estuvieron en el monte Sinaí y oyeron hablar a Hashem. No está hablando sobre personas de la China o del Tíbet. Está hablando de los ancestros de su propia audiencia. Él proclama que Hashem se les reveló a sus antepasados de manera simultánea y al hacerlo fundó una nueva religión. ¿Qué pregunta le formulará la audiencia? ¿Qué pregunta ustedes formularían? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su filosofía, sus creencias? La pregunta es obvia, ¿sí? Como dice Joel, si esto le ocurrió a nuestros antepasados, ¿cómo es posible que nadie se haya enterado hasta el día de hoy? Si eso ocurrió a nuestros antepasados, ¿cómo es posible que nadie se enteró? Y nada más tú sí. ¿Se puede entender la idea? ¿Qué pasó con el recuerdo de ese hecho que debió haber quedado en la memoria de esa nación o de esa familia? ¿Todos se olvidaron de que pasó?
¿Acaso estaban tan interesados en los resultados de los partidos de fútbol que no le prestaron atención a los acontecimientos históricos de ellos? ¿Cómo puede ser que nadie nos dijo nada sobre esto? ¿Toda la religión simplemente desapareció? Simplemente no es verosímil decirle a todo un pueblo que los ancestros compartidos fueron testigos de un evento tan increíble y que lo olvidaron, por así decirlo. Sería imposible explicar por qué desapareció el registro de ese hecho. ¿Qué puedes argumentar tú para decir, mira, eso pasó pero se nos olvidó? ¿Qué argumentos das para decir que se te olvidó? Estabas jugando fútbol, estabas pendiente del resultado del partido Colombia-USA, no sé. Sería imposible explicar por qué desapareció el registro de ese hecho, ¿cierto? De esta manera, dice el Kusari, la persona que inventa la historia y trata de convencer a los demás nunca habría tenido éxito. Nunca habría tenido éxito. No, porque una mentira lleva otra mentira. El último se derrumba como un castillo de arena. Exacto. Y si lo tiene, tarde o temprano, se descubre. Y en consecuencia, nunca va a tener el éxito. Hay una película interesante que recomiendo que la vean. Se llama El Cuerpo. Una película, wow, sumamente interesante. Ojo, digo a manera de que vean la película y cada quien saque sus conclusiones. Se llama El Cuerpo. Trata de una religión en particular y de qué pasaría, entre paréntesis, si la historia que se ha inventado, el judaísmo no comparte esa historia porque muestra evidencias de que no fue así, pero el asunto es, ¿qué pasaría si esa religión da a mostrar la verdad histórica de ese personaje? La creencia de millones, de billones de personas se derrumba. Y en la película trata de que la verdad no salga a la luz pública. Sí, porque de todas maneras, aunque son una religión, XY religión, de todas maneras tienen cierto grado de ética. En honor a eso, pero lo tienen. ¿Sí? Esa es su base, ese es su fundamento. Eso. Si usted le quita el fundamento, se cae. Casi la mitad del mundo, o por ejemplo casi la mitad de toda América, va a quedar wow, o sea, ¿cuándo va a acabar? No. Se tambalea. Sí, y sería quedarían sin moral. Uy, sería algo inimaginable lo que ocurriría. Pero realmente en la historia, si uno ve, si hay evidencias de que se ha falseado todo eso con, por ejemplo, los se llama eso cuando se reunían los papas, los concilios, que dijeron que la reencarnación no existía. Entonces que usted tenía que pagarle el diezmo o si no se iba para el infierno porque no tenía sino esta vida para corregir. Tenía que comprar autos de fe. Autos de indulgencia. Autos de indulgencia, que tú pagabas una cantidad y eso te eximía de irte al infierno. Pero no era todo, era por tiempo. Indulgencia por un mes, por 2 meses. Sí, por eso que tenía que pagar una y otra vez. Las evidencias sí están de que eso no es verdad. Entonces, para ir terminando, Rabotai, para dar un paralelo simple, supone que alguien te dice hoy que hace 500 años en Rumanía el oro crecía en los árboles. En Rumania o Rumanía, el oro crecía en los árboles. El oro creció en los árboles durante 20 años y luego hubo una plaga que mató a todos los árboles que hacían que crecieran en el oro en ellos. ¿Sí? Mire lo que dice. ¿Lo creerías sí o no? Otra pregunta, ¿necesitarías ir a consultar una enciclopedia sobre la historia de Rumania o no? Técnicamente sí. Iríamos a investigar en la historia si eso ocurrió, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la historia son evidencias, llamémoslas arqueológicas, que han quedado del pasado. ¿Najón? ¿Sí? Entonces, dice el Kusari, no me parece que fueras a necesitar investigar la historia de Rumania. Si algo así hubiera ocurrido,
simplemente ya lo sabrías. ¿Por qué? Porque en la tradición, en la Mesorá de la humanidad, como ocurrió en los 7 días, no tienes que investigarlo, es un hecho. Y se pasaría de generación en generación, no solamente un pueblo, sino todos los pueblos del mundo. Y mira, en Rumania sí existieron árboles que daban oro. Pero si viene alguien y te dice, en mi pueblo crecían árboles que daban oro, ¿le crees o no le crees? No le crees. Tú dices, ya va, tengo que ir a la historia a investigar a ver si es verdad. No, porque simplemente no le crees. Es algo que es totalmente imposible. ¿No? Entonces, ya lo sabríamos. ¿Por qué? Porque la tradición de la humanidad nos lo habría enseñado. Esto hubiera sido algo tan espectacular que todo el mundo lo hubiese sabido. Los libros hablarían todo el tiempo sobre eso. Se habrían escrito novelas al respecto. Habría proyectos de investigaciones botánicas para descubrir qué sucedió con los árboles de oro y cómo lograr reproducirlo. No es la clase de información que la gente puede olvidar fácilmente. Ni decir, lo que pasa es que eso fue hace muchísimos años atrás y ¿sabes qué? Se nos olvidó. O para tomar un ejemplo que no implique un milagro, imagina que te dicen que en el año 1690 los colonos de Norteamérica conquistaron toda América Central y América del Sur. ¿Rechazarías ese argumento por las mismas razones? Si fuera cierto, ya habrías oído algo al respecto. ¿Najón? Hablaríamos inglés. Sí, correcto. De la misma manera, la revelación de Hashem, todos los ancestros de un pueblo, no es la clase de evento que pueda llegar a olvidarse. ¿Se entendió? La revelación de Hashem a todos los ancestros de un pueblo, de nuestro pueblo, no es la clase de evento que puede llegar a olvidarse. A cualquier judío tú le preguntas de la historia judía, desde los tiempos de Adán a Rishon, por menos observante que sea, te va a hablar. Porque quedó en su mente. Ahora bien, una persona y por lo tanto si una persona está inventando una historia y tratando de convencer a los demás, no será capaz de hacerlo. La razón es que no podrá explicar por qué nadie más recuerda ese hecho tan increíble. Y esto significa que la alternativa de inventarlo y convencer a los demás no es verosímil. Si esa alternativa no es creíble, nos queda solo una posibilidad, y es que el hecho realmente tuvo lugar y que el pueblo fue testigo, y esta es la estructura general del argumento de la manera incompleta y esquemática de lo que estamos estudiando. Quiera Hashem, Rabotai, que podamos ser buenos y mejores judíos cada día, que podamos meditar en todo esto que estamos haciendo, los estudios que estamos teniendo, que Hashem nos permita ver la reconstrucción del tercer templo pronto y en nuestros días. Amén, Ken Yehi Razón. Gracias por venir.